Tenía 15 años de edad en el verano de 1967, cuando aprendí que algunos errores pueden destruir a una familia o salvarla. Nuestra granja en el área rural de Kansas no era gran cosa. 60 acres de trigo y maíz que mi abuelo había estado trabajando desde que regresó de la Segunda Guerra Mundial. Pero para nosotros lo era todo. La pieza central de nuestra operación era un tractor John Deere modelo B de 1952, que el abuelo había comprado usado cuando mi padre era apenas un niño. Esa máquina verde y amarilla había arado cada surco, plantado cada semilla y cosechado cada cultivo que había mantenido a nuestra familia alimentada y con un techo sobre nuestras cabezas durante 15 años. No era el más nuevo ni el más rápido, pero era confiable. Y en la agricultura, la confiabilidad significaba supervivencia. El abuelo trataba ese tractor como si fuera un miembro de la familia. Cada tarde después del trabajo, pasaba una hora revisando el aceite, engrasando las conexiones y asegurándose de que todo estuviera en perfectas condiciones de funcionamiento. Conocía cada tornillo, cada cable y cada sonido que hacía esa máquina. Cuando algo estaba mal, podía diagnosticarlo simplemente escuchando el motor. Yo había estado ayudándolo con el mantenimiento desde que tuve edad suficiente para sostener una llave inglesa. Para cuando cumplí 15 años, pensaba que sabía todo lo que había que saber sobre ese tractor. Podía cambiar el aceite, reemplazar las bujías y ajustar el carburador. Estaba orgulloso de mis habilidades mecánicas y confiado en mi capacidad. Esa confianza pronto sería puesta a prueba de maneras que nunca imaginé. Nuestra granja estaba luchando ese verano. La sequía del año anterior había afectado nuestras cosechas y estábamos atrasados en los pagos del equipo. Cada dólar importaba y cada día de inactividad durante la temporada de siembra o cosecha podía significar la diferencia entre sobrevivir otro año o perder todo. El tractor era más que una simple máquina para nosotros. Era nuestro salvavidas, nuestra esperanza y nuestro futuro, todo enrollado en una pieza de acero verde y amarilla. La idea comenzó de manera inocente durante una conversación con mi amigo Tommy Peterson, cuyo padre era dueño de la granja más grande de nuestro condado. Tommy siempre estaba presumiendo de su nuevo equipo, los tractores más recientes con más potencia, mejor hidráulica y características que hacían que nuestro viejo John Deere pareciera primitivo en comparación. «El tractor de tu abuelo es antiguo», dijo Tommy una tarde mientras observábamos al abuelo luchando para jalar un arado pesado a través de nuestro suelo arcilloso. El nuevo International Harvester de mi papá podría hacer ese campo en la mitad del tiempo. Observé al abuelo peleando con el volante, el motor esforzándose contra la carga y sentí una oleada de vergüenza mezclada con determinación. Nuestro tractor era viejo, pero era todo lo que teníamos. Tenía que haber una manera de hacerlo funcionar mejor, de sacar más poder de ese motor fiel. Esa noche me quedé acostado en la cama pensando en la conversación. Había estado leyendo la revista Popular Mechanics religiosamente, estudiando artículos sobre modificaciones de motores y mejoras de rendimiento. Los principios parecían sencillos: aumentar el flujo de aire, mejorar la entrega de combustible, reducir la fricción. Estaba convencido de que con las modificaciones correctas podría transformar nuestro viejo tractor en algo que pudiera competir con las máquinas más nuevas. Cuanto más pensaba en ello, más emocionado me sentía. Imaginaba la cara del abuelo cuando viera cuánto mejor funcionaba el tractor. Me imaginaba terminando nuestro trabajo de campo en tiempo récord, ahorrando dinero en combustible y tal vez incluso aceptando trabajo personalizado para vecinos que necesitaran ayuda adicional. Comencé a hacer bocetos de ideas en mi cuaderno, dibujando diagramas de modificaciones del carburador y mejoras en el escape. Calculé ganancias de caballos de fuerza y mejoras en la eficiencia del combustible. En el papel, todo se veía perfecto. Lo que no consideré fue el riesgo que estaría tomando con la pieza de equipo más importante que nuestra familia poseía. Estaba tan enfocado en los beneficios potenciales que ignoré la posibilidad de una falla catastrófica. La semilla de mi plan estaba plantada, y durante las siguientes semanas crecería hasta convertirse en una obsesión que cambiaría todo. Pasé el siguiente mes investigando y planeando mis modificaciones en secreto. Montaba mi bicicleta hasta la biblioteca del pueblo cada oportunidad que tenía, sacando libros sobre diseño de motores y afinación de rendimiento. Estudié diagramas de los interiores del carburador y la dinámica del flujo de escape hasta que pude dibujarlos de memoria. El plan que desarrollé era ambicioso pero parecía alcanzable. Modificaría el carburador para aumentar el flujo de combustible, instalaría un sistema de admisión de aire personalizado para mejorar la respiración y reharía el múltiple de escape para reducir la contrapresión.
Según mis cálculos, estos cambios podrían aumentar los caballos de fuerza del tractor en un 25% mientras realmente mejoraban la economía de combustible. Comencé a recolectar partes y materiales lentamente, usando dinero que ganaba de trabajos ocasionales en el vecindario. Un inyector de carburador más grande de la tienda de autopartes, algo de tubería de acero del depósito de chatarra y varios accesorios y empaques que pedí de un catálogo. Escondí todo en una vieja caja de herramientas en la esquina del granero, esperando la oportunidad correcta para comenzar mi trabajo. La oportunidad llegó a finales de julio cuando el abuelo tuvo que conducir a Kansas City para visitar a su hermana que estaba en el hospital. Estaría fuera durante 3 días, dándome suficiente tiempo para completar las modificaciones y probarlas antes de que regresara. Me dije a mí mismo que estaba haciendo esto por la familia, que las mejoras nos ayudarían a competir con las granjas más grandes y tal vez incluso nos ahorrarían dinero. Pero en el fondo sabía que también estaba impulsado por el orgullo adolescente y el deseo de demostrar que era capaz de algo extraordinario. La noche antes de que el abuelo se fuera, me quedé despierto repasando mi plan una vez más. Había memorizado cada paso, anticipado cada problema potencial y preparado soluciones para cualquier complicación que pudiera surgir. Estaba confiado de que todo saldría bien. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo ingenuo que era. Entendía los principios mecánicos involucrados, pero no tenía aprecio por la complejidad de los sistemas que estaba planeando modificar o las posibles consecuencias de un fallo. El abuelo se fue a Kansas City temprano un martes por la mañana, y esperé hasta que su camioneta desapareció por el camino de grava antes de comenzar mi trabajo. Le había dicho a la abuela que iba a pasar el día limpiando y organizando el granero, lo cual no era del todo falso. Simplemente no mencioné el gran proyecto mecánico que había planeado. Comencé documentando cuidadosamente la configuración original del tractor, tomando fotografías y haciendo notas detalladas sobre cada conexión y ajuste. Quería poder restaurar todo a su condición original si mis modificaciones no funcionaban como estaba planeado. El carburador salió fácilmente. Había visto al abuelo quitarlo para limpiarlo muchas veces y estaba confiado en mi capacidad para manejar esta parte del trabajo. El carburador original era simple y robusto, diseñado para confiabilidad en lugar de rendimiento. Mi reemplazo era más complejo, con tornillos de ajuste adicionales y un venturi más grande que permitiría que más aire y combustible fluyeran hacia el motor. Instalar el nuevo sistema de admisión de aire requería más creatividad. Tuve que fabricar soportes de montaje y modificar el capó para acomodar el filtro de aire más grande. El trabajo era desafiante pero satisfactorio, y me sentí orgulloso de mi artesanía a medida que cada pieza caía en su lugar. Las modificaciones del escape fueron la parte más difícil del proyecto. Tuve que quitar el múltiple original y reemplazarlo con un diseño personalizado que reduciría la contrapresión y mejoraría el flujo de escape. La soldadura fue complicada y tuve que pedir prestado equipo a nuestro vecino, el señor Johnson, diciéndole que estaba ayudando al abuelo con un proyecto de reparación. Al final del segundo día, todas las modificaciones principales estaban completas. El tractor se veía diferente, más agresivo de alguna manera con su nueva admisión de aire y escape modificado. Pasé la tarde verificando 2 veces cada conexión y ajuste, asegurándome de que todo estuviera correctamente asegurado y alineado. Mañana sería el momento de la verdad. Arrancaría el motor y descubriría si mis modificaciones eran un golpe de genio o un error catastrófico. Mi abuelo quedó paralizado. Apenas dormí esa noche, mi mente acelerada con anticipación y ansiedad sobre la prueba que me esperaba. Había vuelto a armar todo cuidadosamente, siguiendo mis notas y fotografías para asegurar que cada conexión fuera correcta. Pero siempre hay una diferencia entre la teoría y la realidad, y no sabría si mis modificaciones funcionaban hasta que girara la llave. Estaba en el granero antes del amanecer, repasando cada detalle una vez más. El carburador estaba ajustado correctamente. La admisión de aire estaba montada de manera segura y el sistema de escape estaba apretado y sin fugas. Todo se veía profesional y bien diseñado, pero las apariencias podían ser engañosas. El momento de la verdad llegó cuando subí al asiento familiar y alcancé el interruptor de encendido. Mis manos temblaban ligeramente mientras giraba la llave y presionaba el botón de arranque. El motor giró una vez, 2 veces y luego rugió a la vida con un sonido diferente a cualquier cosa que hubiera escuchado del viejo tractor. El sonido del motor era más profundo y más poderoso. Un rugido ronco que hablaba de un rendimiento aumentado. Lo dejé calentar durante algunos minutos, escuchando cuidadosamente cualquier signo de problema, pero todo sonaba suave y fuerte. Las modificaciones parecían estar funcionando exactamente como había planeado.
Engané la transmisión y conduje el tractor fuera del granero hacia la luz del sol de la mañana. La diferencia en el rendimiento fue inmediatamente obvia. El motor jalaba más suavemente, respondía más rápidamente a las entradas del acelerador, y parecía tener poder en reserva que nunca había estado ahí antes. Pasé la siguiente hora probando el tractor en el campo detrás de nuestra casa, jalando un viejo arado a través del suelo que habría desafiado al motor original. El tractor modificado manejó la carga sin esfuerzo, manteniendo velocidad y poder que habrían sido imposibles antes. Estaba extasiado. Mis modificaciones habían funcionado mejor de lo que me había atrevido a esperar. El tractor estaba transformado y no podía esperar a que el abuelo viera lo que había logrado. Imaginaba su sorpresa y orgullo cuando experimentara el rendimiento mejorado de primera mano. Envalentonado por el éxito de mi prueba inicial, decidí poner el tractor a pruebas más exigentes. Enganché nuestro implemento más pesado, un arado de 5 cuchillas que siempre había sido una lucha para el motor original, y me dirigí a nuestras 40 acres traseras donde el suelo era particularmente desafiante. El tractor modificado jaló ese arado como si fuera un juguete. Donde el motor original habría trabajado y se habría esforzado, la versión mejorada mantenía poder y velocidad constantes. Pude arar en una marcha más alta que nunca antes, cubriendo terreno a una velocidad que habría sido imposible con la configuración de fábrica. Pasé el día entero trabajando con el tractor, probándolo bajo cada condición que pude imaginar. Jalé cargas pesadas, trabajé pendientes empinadas y empujé el motor a sus límites. Todo funcionó impecablemente y mi confianza crecía con cada prueba exitosa. Al atardecer había arado más terreno en un día de lo que el abuelo y yo típicamente cubríamos en 3 días con la configuración original. El consumo de combustible era realmente más bajo que antes, a pesar del aumento de potencia. Mis modificaciones habían excedido cada expectativa que había establecido para ellas. Limpié y di servicio cuidadosamente al tractor antes de guardarlo por la noche, revisando los niveles de aceite y buscando cualquier signo de tensión o desgaste. Todo parecía estar en perfectas condiciones. El motor funcionaba suavemente, la transmisión cambiaba correctamente y todos los sistemas funcionaban normalmente. Esa noche en la cena apenas podía contener mi emoción. La abuela notó mi estado de ánimo inusual y preguntó si todo estaba bien. Le dije que había pasado un día productivo en el granero y que esperaba con ansias el regreso del abuelo mañana. No mencioné la transformación dramática que esperaba su descubrimiento. Me fui a la cama esa noche sintiéndome orgulloso y realizado. Había identificado un problema, desarrollado una solución y la había ejecutado impecablemente. El tractor mejorado ayudaría a nuestra familia a competir más efectivamente y podría incluso proporcionar oportunidades para ingresos adicionales a través de trabajo personalizado para los vecinos. Me quedé dormido imaginando la reacción del abuelo cuando viera lo que había logrado. La camioneta del abuelo entró a nuestro camino de entrada justo después del almuerzo el jueves, y observé desde la ventana de la cocina mientras salía lentamente, luciendo cansado de su largo viaje. Su hermana se estaba recuperando bien de su cirugía, pero el viaje había sido emocional y físicamente agotador. Quería salir corriendo y mostrarle el tractor inmediatamente, pero me obligué a esperar. Sabía que querría descansar y comer algo antes de ocuparse de los asuntos de la granja. Lo ayudé a llevar su bolsa a la casa y escuché mientras le contaba a la abuela sobre su visita a Kansas City. Después de que había comido y descansado durante 1 hora, el abuelo anunció que quería revisar el tractor y asegurarse de que todo estuviera listo para el trabajo del día siguiente. Teníamos un campo de maíz que necesitaba cultivarse y el tiempo era crítico para evitar dañar las plantas jóvenes. Mi corazón comenzó a acelerarse mientras caminábamos hacia el granero. Este era el momento que había estado anticipando durante 3 días. Intenté actuar casual, pero podía sentir energía nerviosa acumulándose dentro de mí mientras nos acercábamos a las puertas. El abuelo abrió las puertas del granero y entró. Sus ojos automáticamente fueron al lugar de estacionamiento del tractor. Por un momento no pareció notar nada inusual. Luego su mirada se enfocó en la máquina y observé su expresión cambiar de interés casual a confusión a completo shock. Se congeló completamente, su cuerpo poniéndose rígido mientras miraba fijamente el tractor. El color se drenó de su rostro curtido y su boca se abrió ligeramente. Durante lo que se sintió como una eternidad, no se movió ni habló. Simplemente se quedó ahí tomando la vista de su amado tractor, transformado más allá del reconocimiento. El silencio se extendió entre nosotros, pesado con implicaciones que apenas estaba comenzando a entender. Había esperado sorpresa. Tal vez incluso emoción.
No había anticipado esta mirada de shock y lo que podría haber sido horror. «Abuelo», dije en voz baja, mi voz apenas por encima de un susurro. No respondió. Simplemente continuó mirando fijamente el tractor, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Finalmente, el abuelo encontró su voz, aunque salió como apenas más que un susurro. «¿Qué hiciste?». La pregunta colgó en el aire entre nosotros, cargada de implicaciones que apenas estaba comenzando a captar. Había esperado que estuviera impresionado, tal vez incluso orgulloso de mi iniciativa y habilidad. En cambio, parecía que estaba mirando un desastre. «Lo mejoré», dije, tratando de inyectar confianza en mi voz. Aumenté los caballos de fuerza y mejoré la eficiencia del combustible. «Está funcionando mejor que nunca». El abuelo caminó lentamente alrededor del tractor, examinando cada modificación con la atención cuidadosa de alguien evaluando el daño después de una tormenta. Tocó la nueva admisión de aire, estudió el escape modificado y miró de cerca la instalación del carburador. «Desarmaste el carburador», dijo, y no era una pregunta. «Lo reemplacé con uno mejor», expliqué. El viejo estaba limitando el potencial del motor. Esta nueva configuración permite un flujo de aire y combustible mucho mejor. Continuó su inspección en silencio y comencé a darme cuenta de que su reacción no era lo que había esperado. El orgullo y la emoción que había esperado ver en sus ojos fueron reemplazados por algo que se parecía más al miedo. «¿Tienes alguna idea de lo que has hecho?», preguntó finalmente, girando para enfrentarme directamente. «He hecho nuestro tractor más competitivo», respondí, aunque mi confianza estaba comenzando a flaquear. «Puede hacer el trabajo de una máquina mucho más nueva ahora». El abuelo sacudió la cabeza lentamente. «Ese tractor es lo único que se interpone entre nosotros y perder esta granja. No es solo una máquina, es nuestro sustento, nuestra seguridad, nuestro futuro, y experimentaste con él como si fuera un juguete». El peso de sus palabras me golpeó como un golpe físico. Había estado tan enfocado en el desafío técnico y los beneficios potenciales que no había considerado completamente el riesgo que estaba tomando con el activo más crítico de nuestra familia. «Pero funciona», protesté. «Lo probé extensivamente. Está funcionando mejor que nunca». «Por ahora», dijo el abuelo. «Pero ¿qué pasa cuando algo falla? ¿Qué pasa cuando una de tus modificaciones se descompone durante la temporada de cosecha?». El abuelo se sentó pesadamente sobre una paca de heno, de repente luciendo mayor que sus 62 años. El peso de la responsabilidad que llevaba por la supervivencia de nuestra familia era visible en su postura y expresión. Comencé a entender que mis modificaciones representaban más que solo cambios mecánicos. Eran una amenaza a la estabilidad y seguridad que él había trabajado décadas para construir. «Hijo», dijo en voz baja, «déjame explicarte algo sobre la agricultura. Vivimos al borde del desastre cada día. El clima, los mercados, la falla del equipo. Cualquiera de esas cosas puede destruirnos. La única forma en que sobrevivimos es siendo conservadores, apegándonos a lo que sabemos que funciona». Hizo un gesto hacia el tractor modificado. «Esa máquina nunca nos ha fallado. Ni una sola vez en 15 años. Conozco cada sonido que hace, cada peculiaridad que tiene, cada reparación que podría necesitar. Puedo arreglar cualquier cosa que salga mal con ella usando partes que puedo pagar y herramientas que ya tengo». Empecé a hablar, pero levantó su mano para detenerme. «Ahora la has convertido en algo que no entiendo. Has agregado complejidad y puntos potenciales de falla. Has usado partes y sistemas que no puedo reparar o reemplazar. Has tomado nuestro activo más confiable y lo has convertido en una cantidad desconocida». La magnitud completa de lo que había hecho estaba comenzando a penetrar. Había estado tan enfocado en los beneficios potenciales que no había considerado los riesgos desde la perspectiva del abuelo. Para él, la confiabilidad era más importante que el rendimiento, y la previsibilidad era más valiosa que el poder. «Lo siento», dije, y lo decía en serio. Pensé que estaba ayudando. El abuelo me miró con una mezcla de decepción y comprensión. «Sé que lo hiciste. Y tal vez tus modificaciones funcionen bien. Pero deberías haber hablado conmigo primero. Esta decisión afecta a toda nuestra familia, no solo a ti». Nos sentamos en silencio durante varios minutos, ambos contemplando las implicaciones de lo que había sucedido. Me sentí avergonzado de mi presunción y preocupado por las consecuencias de mis acciones. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté finalmente. El abuelo se levantó y caminó de vuelta al tractor, estudiándolo con el ojo practicado de alguien que había pasado su vida trabajando con maquinaria.
Bueno, dijo el abuelo finalmente. Supongo que necesitamos ver si tus modificaciones realmente funcionan bajo condiciones reales. Tenemos ese campo de maíz que necesita cultivarse y no podemos permitirnos esperar más. Su tono era resignado en lugar de entusiasta, pero sentí una oleada de esperanza. Al menos estaba dispuesto a darle una oportunidad a mi trabajo, en lugar de exigir que restaurara todo a su condición original inmediatamente. Pasamos la siguiente hora repasando cada modificación que había hecho. Le expliqué mi razonamiento para cada cambio. Le mostré las partes que había usado y le demostré cómo estaba todo conectado. El abuelo escuchó cuidadosamente, haciendo preguntas técnicas que revelaban su profunda comprensión de los sistemas mecánicos. La teoría es sólida, admitió a regañadientes, y la mano de obra se ve profesional, pero la teoría y la práctica son dos cosas diferentes, especialmente cuando estás lidiando con equipo que tiene que funcionar de manera confiable, bajo condiciones duras. Enganchamos el cultivador y nos dirigimos al campo de maíz, donde 40 acres de plantas jóvenes esperaban atención. El tiempo era crítico, demasiado temprano y podríamos dañar el maíz. Demasiado tarde y las malezas se nos adelantarían. Subí al asiento del conductor mientras el abuelo caminaba al lado, observando y escuchando mientras el motor modificado jalaba el cultivador a través del campo. El rendimiento era todo lo que había esperado, suave, poderoso y eficiente. Cubrimos terreno a un ritmo que habría sido imposible con la configuración original. Después del primer pase por el campo, el abuelo se subió al tractor a mi lado. «Déjame conducir un rato», dijo. Me moví al asiento del guardabarros y observé mientras el abuelo probaba las respuestas del tractor. Varió el acelerador, cambió de marchas y puso el motor a través de una serie de pruebas que revelaban sus décadas de experiencia con equipo agrícola. «Tengo que admitir», dijo después de 20 minutos de conducir, «esto es impresionante. El aumento de potencia es sustancial y el motor parece estar funcionando suavemente». Sentí una oleada de orgullo. Tal vez mis modificaciones se probarían a sí mismas después de todo, pero las siguientes palabras del abuelo me recordaron que una prueba exitosa no garantizaba confiabilidad a largo plazo. Pasamos toda la tarde cultivando ese campo de maíz y el tractor modificado funcionó impecablemente. Lo que debería haber sido un trabajo de 2 días se completó en una sola tarde con consumo de combustible, que era realmente más bajo de lo que habíamos experimentado con la configuración original del motor. El escepticismo inicial del abuelo comenzó a dar paso a un optimismo cauteloso a medida que pasaban las horas sin ningún problema. El motor funcionaba suavemente, las modificaciones aguantaron bajo carga y el rendimiento mejorado era innegable. «Todavía creo que deberías haber pedido permiso primero», dijo mientras nos dirigíamos de regreso al granero al final del día. «Pero tengo que admitir que tu trabajo es impresionante. Has logrado mejorar un diseño que pensé que ya estaba optimizado». Durante las siguientes 2 semanas, pusimos el tractor a prueba en cada forma que pudimos imaginar. Aramos, rastrillamos, plantamos y cultivamos. Jalamos cargas pesadas subiendo colinas empinadas y trabajamos en condiciones lodosas que habrían desafiado a cualquier máquina. El tractor modificado manejó todo lo que le lanzamos con poder y confiabilidad que excedieron nuestras expectativas. La noticia de las mejoras se extendió a nuestros vecinos, quienes estaban asombrados por la transformación de nuestro viejo John Deere. Varios agricultores preguntaron si consideraría hacer modificaciones similares a su equipo, ofreciéndose a pagar bien por el trabajo. El abuelo inicialmente estaba dudoso sobre la idea de que trabajara en los tractores de otras personas, pero el ingreso potencial era demasiado atractivo para ignorarlo. Todavía estábamos luchando financieramente y el dinero extra podría hacer una diferencia significativa en nuestra capacidad de mantener la granja. «Si vas a hacer esto», dijo el abuelo, «necesitas estar absolutamente seguro de que tus modificaciones son confiables. Los medios de vida de otras personas dependerán de tu trabajo, así como el nuestro depende de este tractor». Entendí la responsabilidad que me estaba colocando y la tomé en serio. Pasé horas documentando mis procedimientos, creando instrucciones detalladas que permitirían a otros mecánicos dar servicio a los motores modificados y estableciendo relaciones con proveedores de partes que pudieran proporcionar los componentes especializados. El éxito de mis modificaciones me había transformado de un adolescente jugando con maquinaria en un joven empresario con una habilidad valiosa. El éxito de mis modificaciones del tractor llevó a oportunidades que nunca había imaginado.
Dentro de un mes, tenía contratos para modificar 6 tractores para agricultores vecinos y la noticia se estaba extendiendo por todo el condado sobre el joven mecánico que podía transformar equipo viejo en máquinas de alto rendimiento. El abuelo me ayudó a establecer un taller adecuado en uno de nuestros graneros sin usar e invertimos en herramientas y equipo profesional que me permitirían hacer trabajo más sofisticado. El ingreso de mi negocio de modificaciones era lo suficientemente sustancial como para hacer una diferencia real en la situación financiera de nuestra granja, pero el éxito trajo sus propios desafíos. Estaba pasando tanto tiempo trabajando en el equipo de otras personas que me estaba atrasando en mis deberes regulares de la granja. El abuelo tuvo que contratar ayuda adicional durante las temporadas ocupadas, lo cual cortaba nuestras ganancias y creaba tensión sobre las prioridades. No olvides de dónde vienes, me advirtió el abuelo una tarde después de que había pasado 14 horas trabajando en el tractor de un vecino. La granja sigue siendo nuestro negocio principal, y las obligaciones familiares vienen antes que todo lo demás. También estaba descubriendo que no todas las modificaciones eran tan exitosas como mi primera. Diferentes tractores tenían diferentes características y lo que funcionaba perfectamente en nuestro John Deere no siempre se traducía a otras marcas y modelos. Tuve que desarrollar nuevos enfoques para cada proyecto y ocasionalmente me encontré con problemas que requerían una solución de problemas extensa. Un proyecto particularmente desafiante involucró el International Harvester de un vecino que desarrolló problemas serios de motor después de mis modificaciones. La falla no fue causada directamente por mi trabajo, pero el tiempo hizo que pareciera que mis cambios eran responsables. Pasé 2 semanas y la mayoría de mis ganancias arreglando el problema y restaurando la confianza del cliente. Por esto es que estaba preocupado por ti experimentando con nuestro tractor, me recordó el abuelo. Cuando estás lidiando con los medios de vida de otras personas, no hay margen de error. La experiencia me enseñó lecciones valiosas sobre responsabilidad, control de calidad y la importancia de pruebas exhaustivas antes de liberar cualquier modificación a los clientes. A pesar de los desafíos, mi negocio continuó creciendo y estaba ganando reputación como uno de los mecánicos jóvenes más hábiles del condado. 5 años después, mientras me preparaba para irme a la universidad con una beca de ingeniería que mi negocio de modificaciones había ayudado a financiar, me paré en nuestro granero mirando el tractor que había comenzado todo. El viejo John Deere todavía funcionaba fuerte, sus modificaciones habiéndose probado a través de miles de horas de operación confiable. El abuelo se unió a mí en el granero y nos paramos juntos en silencio cómodo, ambos recordando ese día de verano cuando se había congelado en shock ante lo que había hecho a su amado tractor. ¿Sabes?, dijo finalmente. Estaba aterrorizado cuando vi por primera vez lo que habías hecho. Ese tractor representaba todo por lo que habíamos trabajado, y pensé que podrías haberlo destruido todo en un momento de exceso de confianza adolescente. Asentí, entendiendo ahora lo que no había captado a los 15 años. Lamento no haber pedido permiso primero. Me doy cuenta ahora de cuánto riesgo estaba tomando con la seguridad de nuestra familia. El abuelo sonrió y puso su mano en mi hombro. Pero tenías razón sobre el potencial de mejora. Y más importante, tuviste el coraje de actuar según tus convicciones. Esas son cualidades valiosas, incluso cuando asustan terriblemente a tu abuelo. El negocio de modificación de tractores que había comenzado en nuestro granero había crecido hasta convertirse en una operación regional con mecánicos que había entrenado trabajando en todo Kansas y los estados vecinos. Las técnicas que había desarrollado estaban siendo usadas por agricultores en todo el Medio Oeste, ayudándolos a exprimir más productividad de equipo más viejo. Aprendí algo importante ese verano también, continuó el abuelo. A veces los mayores riesgos llevan a las mayores recompensas, y a veces tienes que confiar en la siguiente generación para encontrar soluciones que la generación anterior no podía imaginar. Mientras me preparaba para irme a la universidad, sabía que las lecciones que había aprendido ese verano sobre responsabilidad, innovación y el coraje de tomar riesgos calculados me servirían bien en cualquier carrera que eligiera seguir. El viejo tractor continuó sirviendo a nuestra familia fielmente. Sus modificaciones habiendo probado que a veces la idea loca de un chico de 15 años puede cambiar todo para mejor. Gracias por escuchar esta historia de la granja de mi familia en Kansas. Esas lecciones que aprendí de mi abuelo sobre responsabilidad, innovación y tomar riesgos calculados moldearon no solo mi carrera como ingeniero, sino todo mi enfoque de la vida. Me encantaría saber de ustedes en los comentarios. Por favor, déjenme saber de qué parte del mundo están escuchando. Y si tienen historias similares sobre aprender lecciones importantes de vida a través de experiencia práctica, no olviden suscribirse al canal para más historias del corazón de América y las valiosas lecciones aprendidas en granjas familiares a lo largo del país.
Ahora, mientras reflexiono sobre aquellos días de verano de 1967, me doy cuenta de que lo que comenzó como un acto impulsivo de un adolescente se convirtió en una lección fundamental sobre la vida misma. El momento en que vi la expresión del abuelo al entrar a ese granero, esa parálisis total de shock y miedo, me enseñó más sobre responsabilidad de lo que cualquier libro o conferencia podría haber logrado. Había jugado con el sustento de nuestra familia sin considerar completamente las consecuencias. Había puesto en riesgo todo lo que él había construido durante décadas de trabajo arduo y sacrificio. Pero también aprendí que el progreso requiere riesgo, que a veces las ideas más audaces vienen de aquellos que aún no han aprendido todas las razones por las que algo no puede hacerse. Mi falta de experiencia, que podría haber sido mi mayor debilidad, resultó ser en cierto modo una fortaleza. No estaba limitado por el pensamiento convencional sobre lo que era posible con ese viejo tractor. No había pasado años diciéndome a mí mismo que las cosas tenían que hacerse de cierta manera, porque siempre se habían hecho así. El abuelo me enseñó que la confiabilidad y la consistencia son fundamentales para la supervivencia, pero yo le mostré que la innovación y la mejora continua también tienen su lugar. Juntos encontramos un equilibrio entre su sabiduría nacida de la experiencia y mi entusiasmo juvenil por desafiar los límites de lo posible. Ese equilibrio entre tradición e innovación se convirtió en el principio guía no solo para nuestro negocio de modificación de tractores, sino para cómo abordé cada desafío en mi vida posterior. Los años que siguieron me enseñaron que el verdadero éxito no viene de simplemente tener una buena idea o de ejecutarla bien técnicamente. Viene de entender el contexto más amplio en el que trabajas, de respetar lo que vino antes mientras buscas mejorarlo, y de asumir responsabilidad completa tanto por los éxitos como por los fracasos. Cada tractor que modifiqué después de ese primero me enseñó algo nuevo. Cada desafío que enfrenté, cada problema que resolví, cada cliente que satisfice o defraudé, contribuyó a mi educación de maneras que ninguna universidad podría haber igualado. Cuando finalmente fui a la universidad para estudiar ingeniería mecánica, descubrí que ya tenía una ventaja significativa sobre muchos de mis compañeros de clase. Mientras ellos estaban aprendiendo teoría de libros de texto, yo había vivido esa teoría. Había sentido la vibración de un motor desbalanceado en mis manos. Había visto cómo un pequeño cambio en un sistema podía tener efectos en cascada en todo el mecanismo. Había experimentado la satisfacción de resolver un problema complejo y la humildad de enfrentar un fracaso que afectaba a personas reales, pero más allá del conocimiento técnico, había aprendido lecciones sobre el carácter y la responsabilidad que resultarían ser mucho más valiosas a largo plazo. Había aprendido que la confianza debe ganarse a través de resultados consistentes, no proclamada a través de promesas vacías. Había aprendido que cuando cometes un error que afecta a otros, la única respuesta aceptable es asumir la responsabilidad completa y trabajar incansablemente para hacer las cosas bien. Había aprendido que el éxito verdadero no se trata de cuánto dinero ganas o cuánta fama alcanzas, sino de cuánto valor genuino creas para las personas cuyas vidas tocas. El negocio que comenzó en nuestro granero eventualmente se convirtió en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Entrené a docenas de mecánicos jóvenes, compartiendo no solo técnicas y procedimientos, sino también las lecciones más profundas que el abuelo me había enseñado sobre integridad, responsabilidad y el equilibrio entre innovación y prudencia. Muchos de esos jóvenes mecánicos continuaron iniciando sus propios negocios exitosos, llevando consigo esos principios y extendiéndolos a comunidades en todo el país. La relación que desarrollé con mi abuelo durante esos años se convirtió en uno de los tesoros más preciados de mi vida. Pasamos de un modelo tradicional de anciano sabio y aprendiz obediente a una verdadera asociación donde ambos aprendíamos el uno del otro. Él me enseñó paciencia, prudencia y el valor de la experiencia probada por el tiempo. Yo le mostré que a veces las perspectivas frescas pueden revelar posibilidades que la familiaridad había ocultado. Juntos creamos algo que ninguno de nosotros podría haber logrado solo. Cuando el abuelo finalmente se retiró y mi padre y yo asumimos la operación de la granja, ese viejo tractor John Deere todavía estaba funcionando fuerte. Lo mantuvimos en servicio durante otros 15 años, un testimonio de la calidad de su diseño original y de la solidez de las modificaciones que había hecho en aquel verano lejano. Cuando finalmente lo retiramos del servicio activo, no pudimos simplemente venderlo o desecharlo. Contenía demasiada historia, demasiados recuerdos, demasiadas lecciones aprendidas. Lo restauramos cuidadosamente, manteniendo todas las modificaciones que había hecho, y lo colocamos en un lugar de honor en nuestro granero principal. Se convirtió en un símbolo para nuestra familia y para las muchas personas que conocían su historia.
Un símbolo de que el progreso y la tradición no tienen que estar en conflicto. Un recordatorio de que a veces los errores más grandes pueden convertirse en los éxitos más grandes si los abordamos con humildad, responsabilidad y determinación de aprender. He contado esta historia muchas veces a lo largo de los años. A mis propios hijos cuando eran lo suficientemente mayores para entender. A estudiantes universitarios en conferencias sobre innovación y emprendimiento. A colegas ingenieros que enfrentan decisiones difíciles sobre cuánto riesgo asumir en la búsqueda de avances. Cada vez que cuento la historia veo algo nuevo en ella. Nuevas capas de significado que revelan verdades más profundas sobre la naturaleza humana, el equilibrio entre juventud y edad, entre audacia y prudencia, entre cambio y estabilidad. La expresión en el rostro del abuelo cuando vio por primera vez ese tractor modificado permanece grabada en mi memoria con perfecta claridad incluso ahora, décadas después. Ese momento de parálisis absoluta. Esa mezcla de shock, miedo y algo que podría haber sido traición. En ese instante vi reflejada toda la responsabilidad que había llevado sobre sus hombros durante tantos años. Vi el peso de mantener a una familia en una industria implacable donde un solo error podía costar todo. Vi su amor por esa máquina que había sido tan fiel, y su miedo de que yo pudiera haberla destruido, pero también vi en los días y semanas que siguieron cómo esa expresión se transformó gradualmente en algo diferente, sorpresa ante la capacidad mejorada del tractor. Respeto por la habilidad y dedicación que había puesto en el proyecto. Orgullo en lo que su nieto había logrado. Y quizás lo más importante, una disposición a reconsiderar sus propias suposiciones sobre lo que era posible. Esa transformación en su expresión reflejaba una transformación más profunda en nuestra relación y en su forma de pensar sobre el cambio y la innovación. Mirando hacia atrás ahora desde la perspectiva de muchos años, puedo ver que ese verano no se trataba realmente del tractor en absoluto. El tractor era solo el vehículo, tanto literal como figurativamente, para lecciones mucho más grandes sobre la vida, el coraje, la responsabilidad y las relaciones entre generaciones. Se trataba de aprender que el respeto genuino debe fluir en ambas direcciones entre jóvenes y viejos. Se trataba de descubrir que la sabiduría puede venir tanto de la experiencia como de perspectivas frescas no limitadas por esa experiencia. Se trataba de entender que el verdadero progreso requiere tanto el coraje de intentar cosas nuevas como la humildad de reconocer que podríamos estar equivocados. Esas lecciones me han guiado a través de una carrera exitosa en ingeniería. A través de los desafíos de criar mi propia familia, a través de los inevitables altibajos de una vida bien vivida. Cuando enfrento decisiones difíciles, todavía pienso en ese verano. Todavía me pregunto qué habría hecho el abuelo. ¿Qué equilibrio habría buscado entre innovación y prudencia? Todavía me esfuerzo por alcanzar ese mismo equilibrio que encontramos juntos entre respetar el pasado y abrazar el futuro. Y cuando miro a las generaciones más jóvenes ahora, cuando veo su impaciencia con las formas antiguas y su seguridad de que tienen mejores respuestas, trato de recordar que yo era ese joven de 15 años una vez. Trato de darles espacio para probar sus ideas, para cometer sus propios errores, para aprender sus propias lecciones. Pero también trato de asegurarme de que entiendan las apuestas, de que aprecien lo que aquellos que vinieron antes construyeron, de que asuman responsabilidad completa por las consecuencias de sus acciones. El mundo ha cambiado enormemente desde aquel verano de 1967. Los tractores modernos son máquinas sofisticadas llenas de electrónica y sistemas computarizados que habrían parecido ciencia ficción para nosotros entonces. La agricultura misma ha sido transformada por tecnología que no podríamos haber imaginado, pero las lecciones fundamentales sobre carácter, responsabilidad y el equilibrio entre tradición e innovación permanecen tan relevantes hoy como lo fueron entonces. Así que cuando veo ese viejo John Deere restaurado en nuestro granero, no veo solo una pieza de maquinaria histórica. Veo un recordatorio de quién fui, de lo que aprendí, de la relación que construí con mi abuelo y de las lecciones que continúan guiándome hasta el día de hoy. Veo evidencia de que incluso nuestros mayores errores pueden convertirse en nuestros mayores éxitos si los abordamos con la actitud correcta. Veo prueba de que las brechas generacionales pueden ser puentes en lugar de muros cuando ambos lados traen respeto y disposición de aprender. Y más que nada veo un símbolo de esperanza.
Esperanza de que cada nueva generación encontrará sus propias formas de mejorar lo que recibieron. Esperanza de que la sabiduría y el entusiasmo juvenil pueden combinarse para crear algo mejor que cualquiera de los dos podría lograr solo. Esperanza de que los errores, incluso los grandes, no tienen que ser finales, sino que pueden ser el comienzo de algo maravilloso si tenemos el coraje de poseerlos y aprender de ellos. Esa es la historia de cómo un adolescente impulsivo casi destruyó el sustento de su familia, pero en cambio terminó creando algo que cambió vidas para mejor. Es la historia de un abuelo que tuvo el coraje de dejar ir sus miedos y confiar en su nieto. Es la historia de un tractor que era mucho más que una máquina. Y es la historia de las lecciones atemporales que surgen cuando diferentes generaciones trabajan juntas con respeto mutuo y propósito compartido. Gracias nuevamente por acompañarme en este viaje al pasado. Espero que esta historia les haya dado algo en qué pensar, tal vez incluso inspirado a mirar sus propias relaciones con las generaciones mayores y más jóvenes de nuevas maneras. No olviden compartir sus propias historias en los comentarios y suscribirse para más relatos del corazón de América. Hasta la próxima vez, recuerden que a veces los mayores riesgos llevan a las mayores recompensas y que la verdadera sabiduría viene de encontrar el equilibrio entre honrar el pasado y abrazar el futuro.